Aníbal Barca fue un brillante general y estadista cartaginés reconocido por sus brillantes dotes militares y estratégicos que fue perfeccionando con el tiempo y las batallas, teniendo a su padre Amílcar y a su cuñado Asdrúbal el Bello como sus principales maestros en dicho campo. Con el tiempo, llegaría a sembrar el terror en la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica, al estar muy cerca de concretar su destrucción y llevar a Cartago a ser la única potencia del Mediterráneo. El recuerdo de la angustia y el terror por la inminente llegada de Aníbal perduraría por varias generaciones entre los habitantes de Roma. Estos son 7 datos relevantes sobre Aníbal Barca, el terror de Roma. Aníbal Barca nació en la ciudad de Cartago en el año 274 antes de nuestra era. Su nombre quiere decir aquel que goza del favor de Baal. Aníbal fue hijo del general Amílcar, quien participó en la Primera Guerra Púnica contra la República Romana, que terminó con la derrota de Cartago. El general Amílcar tenía la reputación de realizar incursiones militares muy rápidas e impredecibles contra sus rivales, característica que lo llevaría a ganarse el apodo de Barca, palabra que puede traducirse como relámpago. Este apodo también fue heredado por Aníbal. Aníbal tuvo 2 hermanos, Asdrúbal y Magón. Se cuenta que su padre lo hizo jurar una enemistad eterna contra Roma ante el dios Melkart, aunque varios historiadores consideran este evento como parte de una propaganda política romana para legitimar su intervención en la Segunda Guerra Púnica, en donde Aníbal sería un personaje central. De su padre aprendió las tácticas de la guerra y tuvo varios maestros griegos de quienes aprendió diversas disciplinas, destacándose principalmente en los idiomas y la aritmética. Luego de la derrota en la Primera Guerra Púnica, Cartago tuvo que pagar numerosos tributos a Roma, riquezas que Cartago no poseía y que se vio obligada a buscarlas expandiendo sus dominios en las tierras de la península ibérica. Roma se fijó en las mismas tierras y para evitar conflictos bélicos, el territorio fue dividido en conjunto con Cartago. Aníbal, ya convertido en general de Cartago, puso sus ojos en Sagunto, una ciudad cartaginesa de la península ibérica aliada de Roma. Tomar dicha ciudad podría significar el estallido de una nueva guerra. Cuando la ciudad cayó en las manos de Aníbal, la declaración de guerra fue efectuada por los romanos, concretamente en el año 218 antes de nuestra era. Por aquellos días, Aníbal consolidó una alianza con el rey Mucro de Cástulo, contrayendo matrimonio con su hija Emilce, con quien tendría un hijo posteriormente llamado Aspar. Con el inicio de la Segunda Guerra Púnica, los romanos buscaron plantarle batalla a Aníbal y su ejército en la península ibérica, pero Aníbal tenía otros planes: invadir Roma atravesando los Alpes con un ejército compuesto por 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 37 elefantes. El ejército cartaginés partió desde Cartago Nova y se internó en territorio romano luego de haberse asegurado de la neutralidad de los pueblos celtas de la zona. Con la ayuda de guías indígenas, el ejército de Cartago se aventuró y al llegar a la altura de Turín tan solo quedaban vivos 20.000 infantes y 6.000 jinetes. Los romanos eran presa del pánico ante la proximidad de Aníbal y el halo de imbatibilidad que proyectaba, ya que triunfaba en cada contienda y desafío que se le ponía enfrente. Aníbal Barca era un líder militar en todo el sentido de la palabra. Se ganó la lealtad de su ejército con varias acciones relevantes, como negarse a recibir un trato especial en los momentos más difíciles de la campaña, motivarlos constantemente a pesar de las adversidades, acompañar a sus soldados como un compañero más, etc.
Todo esto generaba una confianza mutua entre Aníbal y sus soldados que se vio reflejada en las numerosas victorias en las batallas. En una ocasión, estuvo cerca de ser capturado por el ejército romano, pero improvisó una manera de escapar junto a su ejército, utilizando bueyes, madera y fuego para crear un ejército falso que permitiera desconcertar a los romanos y poder escapar por la zona más segura. La victoria más relevante del ejército cartaginés se efectuó en el año 216 antes de nuestra era, en la ciudad de Canas. Aníbal eligió estratégicamente este sitio para encontrarse y enfrentar al ejército romano, puesto que era usado como una gran reserva de alimentos para la República. Esta batalla es conocida como la más sangrienta de toda la historia, ya que según varios historiadores, más de 85.000 soldados romanos perecieron en el lugar, en contraposición a las 5.700 bajas cartaginesas. Aníbal había puesto en jaque a Roma, pero no consolidó su victoria marchando y conquistando la ciudad. El Senado púnico se negó a proporcionarle más hombres para las futuras batallas y el ejército romano aprendió de esta dura derrota para cambiar su estrategia en la guerra. Esta vez liderados por Publio Cornelio Escipión, quien posteriormente le daría la victoria a la República Romana. Muchas de las representaciones que se han hecho de Aníbal omiten un rasgo característico del personaje que ha sido aceptado por los historiadores: el uso de un parche por la pérdida de uno de sus ojos. El suceso se dio luego de la batalla de Trebia, cuando Aníbal y su ejército se adentraron en una zona deshabitada y pantanosa. Los cartagineses tuvieron que soportar además fuertes lluvias que empeoraron el lugar que atravesaban. Aníbal tuvo una fuerte infección ocular que a la postre ocasionaría la pérdida de uno de sus ojos, mientras que varios de los soldados sufrieron infecciones en los pies. Aníbal se encargó de enterrar su ojo y seguir adelante, generando mayor compromiso y motivación en su ejército. En épocas posteriores a la Segunda Guerra Púnica, el recuerdo de Aníbal seguía latente entre los ciudadanos romanos, que muy a menudo recordaban lo cerca que habían estado del desastre. Este nefasto recuerdo llevaría a dar inicio tiempo después a una tercera guerra púnica, que terminaría para siempre con Cartago. Era común que las matronas romanas de las diversas generaciones infundieran miedo a los niños usando la expresión Aníbal ad portas, que quiere decir Aníbal está en las puertas. En el inicio del Imperio Romano, bajo el gobierno de Augusto, se escribió la Eneida por Virgilio. En ella, Aníbal era visto como el cumplimiento profético de los deseos de venganza de la legendaria reina y fundadora de Cartago, Dido. Deseo que habría expresado según la obra antes de quitarse la vida por el despecho que sentía al ser abandonada por Eneas, antepasado lejano de los romanos. Aníbal estuvo cerca de derrotar a Roma, pero el Senado púnico, influenciado por varios de sus enemigos políticos, se negaron a seguir proporcionando ayuda al general, que se quedaría varado en territorio romano junto a su ejército. Roma contraatacaría directamente al territorio de Cartago hasta que Aníbal fue convocado finalmente a regresar y defender a su pueblo. En la batalla final de Zama, los cartagineses liderados por Aníbal fueron derrotados por primera vez por los romanos. Aníbal pudo mantenerse con vida y con la derrota en la guerra, Cartago se vio obligada a firmar un tratado de paz, comprometiéndose con renunciar a su flota de guerra, a su ejército y a pagar un fuerte tributo por 50 años. Aníbal, de 46 años de edad, optó por la vida política, dirigiendo al Partido Democrático,
desde donde tuvo grandes intervenciones a favor del pueblo de Cartago. Posteriormente, se autoexilió en Asia, donde encontraría la muerte, la misma que está envuelta en el más absoluto misterio. Una versión comenta que el deceso del general se dio luego de una fiebre ocasionada por una infección al lastimarse un dedo con una espada. Pero la versión más extendida del fallecimiento de Aníbal cuenta que este mismo acabó con su propia vida, luego de ingerir un veneno que llevaba siempre con él en un anillo. Aníbal fue tildado de traidor de su nación por sus enemigos políticos, por no haber tomado Roma cuando tuvo la brillante oportunidad. Me gustaría leer tus comentarios y opiniones sobre Aníbal Barca de Cartago. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.